afectuoso saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire en nuestra tercera temporada de Geopolítica, actores que configuran nuestra realidad. Un afectuoso saludo al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, artífices de este proyecto. La semana anterior hablamos de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de Rusia, pero recuerden que nuestra pretensión no es simplemente hacer un recuento otra vez de en qué guerras y no sé qué, eso ya lo hicimos. Es una descripción del país como país manejado por un Estado que tiene una historia, pero tiene unas condiciones naturales y una población con unas características propias. Entonces, a partir de ese principio, de ese pequeño preámbulo, quisiera desarrollar con ustedes este tema. Digamos que el primer grupo étnico que se tuvo con Rusia tiene que ver con la llegada de los eslavos orientales, nómades, parecidos a los vikingos, cazadores, pescadores y sobre todo amigos de la navegación. Posteriormente, a medida que pasaba el tiempo, los eslavos orientales durante mucho tiempo dominaron el territorio, pero posteriormente se aceptó el cristianismo como nueva religión oficial. Eso llevó a la fusión cultural entre lo eslavo y lo bizantino, y recordemos la gran influencia del imperio bizantino como rezago o como eslabón de continuidad del otrora imperio romano. Muy bien. El medio físico. Rusia es un país muy grande, el primero en extensión territorial a través de la topografía geográfica del planeta. Tiene tundras, tiene valles, tiene mesetas, tiene una cordillera que básicamente es de poca altura, 3.300 metros en la zona occidental, y se habla de los Ayanes. El monte Beluca en el macizo de Altaí es uno de los más altos con 4.500 metros. El río más importante, el que atraviesa ese territorio, es el Volga. Es el más largo de Europa y obviamente de lejos es la principal vía de comunicación comercial de Rusia. Recordemos que por estar tan al norte, cerca al océano Ártico y del Polo Norte, las temperaturas son extremas y en muchas ocasiones la infraestructura costera, las bahías y, ¿por qué no?, los ríos tienden a congelarse. La población tiene diferente tipología. Hay unos 150 millones de habitantes, rusos un 80%, tártaros el 3%, ucranianos, chuvasios, chechenos, armenios y otros, pero la mayoría son rusos. La población residente de la Federación Rusa tenía de alguna manera 142 millones en el 2008 y de alguna manera han tenido fluctuaciones por emigración e inmigración de masas poblacionales. La agricultura, la ganadería y la pesca son sus principales sectores económicos y de ahí es donde disputa competencia con el mundo. Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo, las segundas mayores reservas de carbón y las octavas de petróleo. Es el primer exportador de gas natural, el segundo de petróleo, gas natural, metales y madera, pilas. Hoy por hoy, en este momento de la civilización, cuando los hidrocarburos son tan importantes, Rusia está en el primer lugar, poseedor de reservas. Lo complicado es transportar esos recursos para sus destinos en el mundo. Y ahí es donde usted tiene que coger el mapa de Eurasia, los oleoductos, los gasoductos, para darse cuenta de por dónde pasan, cuáles son los países neurálgicos y cuáles son los estrechos y canales de mar sobre los cuales deben tener control. Sus principales ciudades son Moscú, las principales son San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Yekaterinburg y Samara, pero con una particularidad.
la mayoría de esas ciudades grandes están en la zona occidental de Rusia, en los límites con la Europa central. Hay personajes de todo tipo y tamaño donde el deporte, la música, la literatura, la ciencia han generado diferentes tipos de personajes que han engrandecido el arquetipo cultural en el mundo. Su bandera está constituida por tres colores y un escudo en el centro, que está formado por un águila bicéfala de oro y, y sobre el pecho encuentra el escudo de Moscú. La moneda principal de Rusia es el rublo, perdón. La religión dominante es la ortodoxa rusa, aunque cuando también hay corrientes cristianas, islámicas, budistas y judaístas de la población no es creyente. En términos de gastronomía, pues son también ricos y diversos. La sopa más famosa es el borscht, a partir de la remolacha. También una serie de ensaladas gracias a la diversidad de productos agrícolas y agropecuarios. En términos musicales, Rashkasminov y Tchaikovsky son algunos de los paladines de la música, primero de la música nativa que han proyectado como música clásica particular. El 23 de febrero es el Día de los Defensores de la Patria, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, el 1 de mayo es la fiesta de la primavera y del trabajo, y el 9 de mayo el Día de la Victoria del país, cuando llegan a Berlín en la Segunda Guerra Mundial. El traje regional consta de una falda roja decorada con distintos dibujos, muy particular y muy llamativo. El idioma ruso es una lengua indoeuropea de la rama eslava oriental, es el idioma oficial de Rusia. Participan en la Primera Guerra Mundial en medio de una crisis interna terrible. Está el zarismo en plena crisis, está Rusia retardada en términos de procesos de industrialización, hay crisis en el empleo y hay un gran malestar general. Digamos que de alguna manera la Primera Guerra Mundial y su participación fue un distractor, pero les fue muy mal y ellos como un boomerang se fue en su contra, se fue en su contra. Paralelamente a la participación en la Primera Guerra Mundial, se da la revolución bolchevique, que tuvo como consecuencia principal la caída del zarismo y la implementación de gobiernos provisionales para el montaje de ideologías e instrumentos comunistas y socialistas. La revolución en primera instancia fue de pocos resultados hasta que el partido, el bolchevique, liderado por Lenin, tomó el poder y desvió el poder hacia la dictadura y el totalitarismo. Lamentablemente para los seguidores de Lenin, este falleció en 1922 y tocó tener un reemplazo inmediato. Esto llevó a algunas pugnas internas, quien se apoderó del nuevo proyecto. Muy bien. La Segunda Guerra Mundial entran primero como con un pacto de no agresión con Hitler. Hitler lo viola, invade el territorio ruso, lo que hace que estos entren rápidamente a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial y empiezan a trabajar junto con Inglaterra, con Francia y posteriormente con los Estados Unidos. Hay que reconocer que fue el pueblo ruso el que mayor cantidad de muertos colocó en la Segunda Guerra Mundial. Se habla de cifras cercanas a los 38 millones de muertos. La foto del extremo inferior derecho muestra la bandera rusa izada en el Bundestag, ya que fue Rusia a través del general Yukov el primero de los ejércitos aliados que llegó a Berlín, que llegó a Berlín. En la actualidad, Vladimir Putin se desempeña como presidente de Rusia, ha sido también primer ministro y es finalmente hoy el que manda. Ha hecho reformas constitucionales que le permiten, sin violar la ley, casi que perpetuarse en el poder.
su estabilidad en el poder ha llevado a ciertas mejoras económicas, aun cuando ha tenido que intervenir o promover conflictos armados con los vecinos, puesto que él considera que la presencia de países limítrofes que antes pertenecían al pacto de Varsovia no pueden ingresar a la OTAN, puesto que se arriesga la integridad territorial de Rusia. Eso es lo que tiene hoy, por ejemplo, en conflicto a Ucrania, a Chechenia y a otros varios países. La geografía de Rusia sí es absolutamente rica. Es el país más grande y se extiende por casi todo el norte del continente euroasiático. Rusia ocupa la tercera parte del total del continente euroasiático y está separado del continente americano por el estrecho de Bering. Este país tiene 40 reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO y 8 áreas naturales declaradas como patrimonio de la humanidad. Digamos que en términos de conservación biológica, Rusia es un verdadero país poderoso, un país muy, pero muy poderoso. Aparecen los bosques vírgenes de Komi en los montes Urales, que es el bosque virgen más grande de Europa, con todo lo que eso implica de protección hídrica animal, de fauna y de flora. Las montañas doradas de Altaí representan un centro importante y original de biodiversidad, de flora y montaña. Asimismo, la cordillera central en Sijoté-Alín alberga uno de los bosques de zona templada más ricos y extraños del mundo, donde tienen su hábitat muchas especies que en otras partes del mundo se han dado por desaparecidas. En hidrografía, pues por tener tanto contacto con la estepa siberiana que se mantiene congelada, pues y con los icebergs que se generan en sus montañas al norte, pues tiene muchos nacimientos de ríos, entre ellos el Volga que mencionamos anteriormente, que es el más largo de Europa y obviamente uno de los principales de Europa. Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta mayor. Andrei Geim y Konstantin Noselov fueron premios de física por su descubrimiento sobre materiales ultratecnológicos como el grafeno. María Sharapova es una de las mujeres principales tenistas del mundo y Dostoyevsky es uno de los clásicos literarios más reconocidos en el mundo entero. Aunque en Rusia por su tamaño y variedad de climas, en líneas generales se dice que aparece con un clima dominante continental frío. Aquí se ve, por ejemplo, la presencia en azul de Rusia, sus límites al sur, sus límites al oriente, que es el Océano Atlántico, su proximidad al norte con el mar Ártico y con el Círculo Polar Ártico, y lo que mencionábamos ahora. Fíjense que a la izquierda están sus principales ciudades, Moscú, San Petersburgo, Nizhny Novgorod. Alguien dirá también que es una forma de contener las pretensiones expansionistas de los países limítrofes con Europa central en este momento de la geografía. Muy bien, la llanura rusa está situada al este del país, goza de un clima moderado y la máxima cantidad de precipitaciones fluviales de todo el país. Aquí se ven algunos de los escenarios. La Siberia oriental, pues es lo frío de lo frío. Ahí la estepa, la tundra, los icebergs, la nieve permanente, los climas de 40, 50, 70 grados bajo cero son parte de la cotidianidad. Y vemos un escenario típico de la estepa siberiana. En el Cauca es una de las zonas más altas del Cáucaso que están cubiertas de glaciares, en los que nacen numerosos de los ríos que atraviesan la geografía. Geografía. El 80% de la Siberia Occidental recibe
la mayor cantidad de precipitaciones. Aquí vemos, por ejemplo, un aspecto de la tundra, que digamos que en su proporción y bajo otra perspectiva podría ser comparable con el Amazonas suramericano, con la Amazonía suramericana. En términos de la política, ha participado recientemente en el ajedrez geopolítico mundial, sobre todo por su participación en la Segunda Guerra Mundial, después en la Guerra Fría y después en la crisis que vivió con la desaparición de la Unión Soviética y la reaparición de Rusia y su pretensión de volver a adquirir el poder que antes tenía. Aquí se ven los países del Pacto de Varsovia creado en 1955. Aquí aparece la periferia fronteriza de Rusia, donde ellos mantienen ojos abiertos por temor a que haya escaramuzas o intentones de aprovechamiento de la OTAN de influir sobre esos pacíficos y hacerlos sus socios, afectando el control fronterizo de Rusia sobre ese escenario geográfico. Eso lleva a una presión permanente de Rusia sobre Europa y de Europa sobre Rusia, buscando ambos espacios de seguridad. Digamos que Rusia, a pesar de ser potencia, pero debido a su gran extensión y a la calidad de la topografía, tiene un nivel mediano de desarrollo de los medios de transporte. Es uno de los puntos en los que tiene que ocuparse si quiere de verdad entrar, aparecer y competir en los circuitos logísticos y las cadenas logísticas del mundo. En términos de educación y de salud, todavía hay vestigios de lo alcanzado en su modelo comunista socialista centralizado, donde, digamos, servicios de salud, educación y vivienda subsidiada siguen siendo parte de las ventajas o beneficios de la población en su momento. En términos de deportes, como Estados Unidos lo han utilizado como herramienta y estrategia de demostración de poder, lo mismo que en actividades culturales, donde se destaca sobre todo el ballet y el arte, pues obviamente ha generado unas condiciones particulares. Tenemos, por ejemplo, en la arquitectura la Catedral de San Basilio, con sus conos de colores, tenemos las muñequitas matrioscas y la Santa Trinidad como parte de los retablos y las pinturas que tenemos pre-renacentistas. Una de las condiciones características y particularidades de Rusia dentro de su cultura popular está el circo. Los circos nacen por allá desde el siglo XI para entretener a los señores y a los pueblos. Era uno de los mecanismos de diversión que hoy se exporta todavía al resto del mundo en algunos escenarios donde los tienen cautivos. Muy bien. Su gastronomía es rica, la danza es importante, la vestimenta es muy particular, tanto de damas como de hombres. Fíjense la multiculturalidad de sus diferentes vestuarios, que tienen diferentes calidades de grosor por las temperaturas. Vamos a ver en este momento para los hombres, por ejemplo, los dos tipos de trajes más comunes. El uno, el del extremo superior derecho, parece militar, pero es por los fríos, y el otro, el de los típicos cosacos. Muy bien. La religión, pues es obviamente un factor de influencia muy importante. La religión ortodoxa rusa es la que domina, el 51%, el islam el 3%, y el ateísmo y el agnosticismo el 44%. El patriarca Bartolomé I es el papa de allá, llamémoslo allá, el equivalente a nuestro sumo pontífice en el catolicismo. El 14 de diciembre del 2000 hubo una reflexión interna importante sobre el papel de la relación de la iglesia en el mundo con respecto al terrorismo que se estaba viviendo en su momento. En términos de estilos de vida, pues ha habido un momento de transición donde se pasa de una economía centralizada, donde se garantiza la supervivencia y lo mínimo en términos de bienestar, a abrirse al mercado, lo cual ha llevado a una reconceptualización de costumbres,
de formas de actuación, de maneras de celebración, de hábitos de consumo y de creación de una sociedad de consumo. Todavía es común que los hijos que se queden viviendo en las casas paternas, familias grandes, extensas, están sufriendo problemas de disminución de la población por control natal libre por parte de los ciudadanos. Digamos que para un ruso tener su casa, su dacha, un automóvil, se siguen considerando como un privilegio. La buena vivienda, los bienes inmuebles en el extranjero, posibles vacaciones en el extranjero, la buena educación de los hijos, la capacidad para comprar un apartamento, la posesión de auto, servicios médicos de alta calidad, muebles y electrodomésticos caros y buscar eventos de lujo, recreación, son parte del portafolio de satisfacciones psicológicas que hoy tienen los rusos, que fíjense que no se diferencia mucho de nuestra canasta de expectativas y de necesidades en Occidente. En Occidente. Tradiciones, pues tenemos las bodas, que son muy ortodoxas, pero tenemos también los bautizos, la celebración de la Pascua, el baño ruso que tiene que ver con los saunas, tiene que ver con los masajes, tiene que ver con las aromáticas, con los aromáticas. Son supersticiosos en términos de que, por ejemplo, si usted va a viajar, pues tiene que tener presente no sentarse solo a meditar porque eso es de mala costumbre, no dejar botellas vacías porque eso es signo de posible pobreza o de dificultades al futuro. Los regalos son flores, flores y más flores. El tratamiento es formal, el tú y el usted, sobre todo el usted, la distancia, la mano. Uno tiene por las películas la imagen de que a ratos el beso entre hombres, entre mujeres o mixtos es normal en términos de saludo. No necesariamente así. Hay protocolos, sobre todo de la vida diplomática, que están por desarrollar, por conocer, para no ir uno a equivocarse. La idea es que cuando usted entra a una casa, por respeto, entra sin los zapatos y aunque usted no lo crea, el té es la bebida más popular. El vodka es el licor que más se usa, pero no necesariamente toda la población tiene propensión al alcoholismo, que es una idea errónea que se ha venido vendiendo. Estas son algunas de las imágenes de los escenarios más importantes a la hora de hacer negocios, ellos trabajan con la paciencia, juegan como buenos ajedrecistas, tratan de desesperar al otro, tratan de ganar siempre, por eso hay que tener mucho cuidado en las negociaciones. Agradecen mucho que las negociaciones se hagan allá en Rusia físicamente y ojalá utilizando el idioma ruso. Tienen muchos lugares turísticos. Aquí, por ejemplo, está la campana más grande del mundo. Está ubicada en el Kremlin. El Poklon Nayagorá, que es el monumento a los héroes caídos. El monasterio de la Trinidad. El río Moscova. El lago Baikal, que es el lago más profundo del mundo. El Museo del Hermitage, que es un gran museo con un poco más de 3 millones de artículos y piezas de diferentes culturas. Hay un gran culto por Pedro el Grande, que fue uno de los emperadores que sacó a Rusia de, digamos, del atraso, la occidentalizó, la europizó, lo mismo que su continuadora Catalina la Grande. Está la Catedral de San Miguel Arcángel, el Suzdal, que es una ciudad patrimonio arquitectónico, la Basílica o el Centro de San Basilio, que es pues la imagen institucional del centro de la ciudad, está durante el Kremlin. Y como nosotros podemos ver, tenemos un país que es potencia, que está metido en casi todos los conflictos del mundo, siempre esperando proteger sus fronteras, pero es un país alegre, es un país muy grande, muy extenso, muy biodiverso, que tiene la posibilidad de tener un medio ambiente todavía muy sano y al que hay que estudiar con respeto. Muchas gracias.